6:34 este viernes 12 de noviembre. Eh, venimos de elecciones, vamos a elecciones, esta vez en Argentina. Unas elecciones, no sé si polémicas o tensas. Lo cierto es que... Por lo menos sí difíciles para el oficialismo. Eso me iba a indicar. Quería decir tensas o difíciles para quién, porque creo que hay unos que están muy, muy, muy esperanzados. Y para eso lo mejor que tenemos nosotros es un contacto en Argentina que nos ayuda a entender un poquito más lo que está sucediendo en la política argentina y en estas elecciones que serán este domingo. Lo último que habíamos hablado con Luis, nuestro invitado de hoy, fue la situación tan tensa que existía incluso entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina de Kirchner, que yo creo a lo que he estado dándole seguimiento, les ha tocado en estos días como estrategia a devolverse los peluches, como decimos en Costa Rica, don Luis, agarrarse de la mano y querer avanzar hacia adelante lo más que puedan para ver si se les hace el milagro este domingo. Buenas tardes y buenas noches para usted. Buenas noches y gracias por la confianza y la sobrevaloración de lo que uno puede aportar, pero el gusto de darles el abrazo en la región. Devolverse los peluches, gran metáfora. Bueno, hay que hacer una referencia a lo que bien vos me planteabas. La relación del gobierno que se pone a prueba una vez más ante los comicios este domingo. Y no olvidar que la pandemia no terminó. ¿Por qué digo esto? Quizás a ustedes, a los compañeros que están detrás del micrófono, al productor, al operador, la frase que más nos molesta es cuando hacemos bien nuestro trabajo y un padre o un jefe nos dice, cumpliste con tu obligación. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hago referencia a la pandemia? Porque que la Argentina esté hoy entre los 22 países, ocupe el puesto 22, que más han desarrollado sus operativos de vacunación, no es algo que ha gravitado electoralmente. Es decir, si se puede interpretar a la opinión pública, el disgusto con el gobierno quedó manifestado, por un lado, a partir de raíces antiperonistas de toda la vida y por otro lado, de todos los perjuicios económicos que llegaron a la pandemia. La inseguridad también juega su papel, que no es un fenómeno que viene de la mano del último gobierno, sino que es un efecto que se transmuta, que se aplica, que se detona en la piel de todos, y todos sabemos que cuando somos víctimas de un hecho violento, bueno, no nos conformamos con filosofar e interpretar. Decías el presidente y Cristina Fernández. Bueno, algunos medios periodísticos de la Argentina, sobre todo los grupos dominantes, hacen permanente hincapié en un mohín, en un gesto, en un silencio, en la interpretación constante de Cristina Fernández, a quien las mieles del feminismo no han llegado en cuanto a valorar el respeto y sobre todo a considerar, no digo con ecuanimidad, pero sí con algo de objetividad. Se traza por ahí la grieta, hay intereses sostenidos, y yo cuando me convocaron para esta charla, se me ocurrió a mí en un momento recordar esto que aprendí en el taller de la OIT, ¿no? La patria grande y los fenómenos globales. Y encontré un libro al respecto del fenómeno global en todo el mundo, del avance de las derechas. Y no, obviamente, quien lo escribe es alguien, digamos, un pensador, un historiador italiano, Stephen Forti, que escribió su nuevo libro, Extrema Derecha 2.0. Y a la hora de dejar alguna alerta, el autor plantea un tema atrapante porque dice que para entender el fenómeno que significa las extremas derechas, tenemos que ponernos muy atentos porque en realidad esta etapa de derechas que se da en Europa, que se da obviamente en América, habrá que estar muy atentos para entender la amenaza real que representa. Bueno, esto está pasando, esto se pone en juego en las elecciones de Argentina, donde el domingo vamos a elegir 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en 8 provincias. ¿Y por qué digo que venía bien la imagen de los peluches? Bueno, porque como decíamos en aquella última charla para todos nuestros radioescuchas,
en la Argentina gobierna un frente. Y el frente de todos es algo así como alguien mucho más próspero e ilustrado que quien les habla dijo alguna vez. Un gobierno de coalición es como caminar con los zapatos puestos al revés. Y esa es una circunstancia complicada y creo que es una metáfora de bastante acceso. Les digo para cerrar esta intervención primaria, el gobierno tomó nota de los errores, algunos trató de subsanarlos, hay una incipiente recuperación económica, se está negociando la deuda con el Fondo Monetario, hay una suerte de, digamos, asomar la primera cabeza siempre con el barbijo puesto de la pandemia, y el empleo en la Argentina ha comenzado a tener algo de latidos, por así decirlo de toda manera, sin que esto signifique una solución y con las primeras luces verdes para primer y segundo trimestre de 2022. Luis, ahorita que mencionas a la derecha, te quería consultar precisamente por un actor que ha, no sé si irrumpido en estas elecciones o para esta ocasión, que es el caso de Javier Milei, que definitivamente, pues bueno, para ustedes tal vez es más habitual, es una persona muy mediática en los últimos, tal vez diría yo, años. Yo lo he escuchado desde hace ya bastantes años, pero lo cierto es que logró amalgamar a un grupo de personas con sus ideas, sobre todo económicas. Es economista, pero efectivamente pues sí es una derecha bastante extrema. En este momento está para ser electo como diputado. No sé si tendrá la cantidad de apoyo o podrá juntarse con otros miembros para realmente poder hacer un cambio. Más que todo porque también él ha manifestado que no se va a juntar tampoco con cualquiera, pero sin embargo en política es algo necesario hacer las alianzas. Exacto. Bueno, esto es, si me permiten una humorada, a veces se plantea el hecho de que cuando los feos íbamos a algún baile y no lográbamos bailar con ninguna muchacha, pensábamos que las equivocadas eran las muchachas y en realidad los que teníamos que trabajar un poco más para lograr bailar con alguna éramos nosotros, los feos. ¿Por qué digo esto? Milei ingresa al terreno de la política denostando a la casta política a la cual intenta ingresar y pertenecer, y con renovado suceso, a partir de discursos que cuestan mucho analizar en base a un ejercicio saludable, no solo para la Argentina, sino para cualquier hombre o mujer del planeta, que es el pensamiento crítico. ¿Por qué digo esto? Porque se plantea un esquema de liberalismo que, al menos para la Argentina, nunca ha generado etapas de prosperidad. Y el ataque permanente al Estado. Y la gran contradicción, no obstante lo que vos marcás, que es absolutamente cierto, Milei hoy tiene rating, por así decirlo. Vamos a obviar que a veces las grandes producciones que tienen rating no son las más saludables, pero esto es un detalle. Bueno, Milei ha logrado insertarse en la interna de Juntos por el Cambio. Y, para lo que vos bien marcás, inclusive con una corrección de su discurso. Cuando él ataca a la casta política, se encargó de aclarar y editar su frase para decir que en ese concepto no incluía al expresidente Mauricio Macri, que, por así decirlo, y con un tópico de referencia, esta semana, en los últimos días, aclaró que el empréstito más grande de toda la historia que recuerde nuestro país con el Fondo Monetario lo tomó para responder a los bancos. Lo dijo muy suelto del cuerpo, pero vuelvo a Milei. Sí, tiene posibilidades de ingresar y ha logrado un lugar relevante. Tiene alternativas de ingresar en la interna de Juntos por el Cambio. De hecho, lo ha dicho. Macri ha visto con buenos ojos sumar a Milei rumbo a 2023. Y de alguna manera, para quienes pensamos que en realidad las grandes soluciones pasan por una mejor distribución de la riqueza, y es decir, que no haya cada vez más pobres en la Argentina y, digamos, que tampoco haya cada vez ricos más ricos, por así decirlo, se plantean cuestiones que
sorprenden. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte de los que integran la llamada clase trabajadora o escaños sociales que nada tienen que ver con el liberalismo, han adherido a este voto. Dirán por el voto bronca, por el voto castigo o por lo que ustedes quieran. Bueno, hay quienes propensan este fenómeno y lo analizan quienes se encargan de realizar las encuestas que todos valoran por estas horas a tan poco tramo de una elección. Vamos a escuchar para ilustrar un poco más lo que comentaban Luis y Luis Frer y Luis Autalán sobre esta figura de peso también en este proceso. Vamos a escuchar lo que dijo esta semana. Nunca vamos a crear nuevos impuestos, nunca vamos a ir contra la vida, nunca vamos a ir contra la libertad y nunca vamos a ir contra la propiedad. Y por otro lado vamos a enviar proyectos que básicamente quiten esta opresión del Estado sobre las personas, es decir, proyectos que nos hagan más libres. Habernos metido en política no significa abandonar la batalla cultural. Vamos a seguir dando la batalla cultural, pero ahora además desde adentro de la política. Y lo que vamos a hacer es seguir despertando conciencia y mostrarle a la gente que esta casta política no es la solución, es el problema. Bien, como ustedes lo escuchan ahí en esa frase final, tal vez para los que no conozcan tanto de Milei, pues él se define, es libertario, se define como anarcocapitalista y sus ideas van más por el lado, como bien liberal, por la reducción del Estado, incluso promueve la eliminación del Banco Central, ¿verdad? Sí, prenderlo fuego. Estas ideas de Milei en este momento, porque a veces hay figuras en la política que resurgen o nacen o se posicionan en determinados momentos que por los que pasa una nación. En este momento, las ideas de Milei, Luis, ¿crees que vayan a tener el recibimiento o crees que tal vez benefician a la Argentina? Beneficio me parece una palabra que excede, y quisiera recordar algo que no es un dato menor. El gobierno en plena pandemia dispuso un programa que se llamaba ATP para colaborar con las empresas para pagar los salarios. El Estado colaboró para pagar salarios de privados sin que esos privados tengan que reintegrar el dinero. ¿Me siguen hasta aquí? Exactamente, claro, sí. Milei cobró su salario a través de un ATP del cual luego renunció. ¿Pero qué quiero decir con esto? Les propongo un breve ejemplo. ¿Les ha ocurrido a ustedes que en algún momento de la carrera periodística aquellos que denostan nuestro oficio y lo consideran algo superfluo, innecesario y también parte de los entramados del Estado opresor, que después te terminan pidiendo una nota? Es decir, no creo en lo que vos hacés, pero quiero llegar a donde vos estás y transmitir mi mensaje. Es decir, yo planteo prender fuego el Banco Central, pero quiero hacerlo a través de la política. Me parece que no están las soluciones a mano y mucho menos el oficialismo en algunas cuestiones ha estado a la altura de las circunstancias. Pero tomar bajo un atisbo de contemplación social, filosófica, histórica y en base al pensamiento crítico, que liberar todo y reducir la expresión del Estado a la mínima porción incluso va en contra de los grandes grupos económicos que necesitan la herramienta del Estado para desarrollar proyectos, para ampliar inversiones, para expandirse a través del mundo, para llegar a otras naciones, para importar y para exportar. ¿Dónde está el secreto? Yo creo que si tenemos una enfermedad muy grave, podemos tener la tentación de que alguien con un pase mágico nos cure. Ahora, el pensamiento crítico nos va a abordar a caminos un poco más complicados, que es la correcta medicina, el correcto tratamiento, la mejor alimentación, una dieta sana, una vida fuera de estrés. ¿Son caminos inmediatos? No. Pero ¿qué pasa también? En esta necesidad y sensación de inmediatez, y en un mundo donde la Argentina está inserto, dominado por las redes sociales, a veces los golpes de efecto tienen una repercusión que aún lejos de las soluciones no nos alcanza a arrimar
a ese presente mucho más próspero que como argentinos pensamos que nuestro país nos debe incluso desde el retorno de la democracia que tuvo lugar en 1983. Luis, retomando un poco el escenario que se tiene para este domingo y que se ha venido generando diferentes visiones, incluso usted hablaba ahora de la atención de la pandemia, que ha sido algo positivo para el gobierno, para el oficialismo, un poco el repunte en la economía. Y también creo que ha existido algún ruido y alguna aceptación sobre la postura que ha estado mostrando recientemente Alberto Fernández en cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Lo vimos también en diálogos, incluso en el G20, que para él fue muy importante y se convirtió en protagonista, ¿verdad?, en este proceso. Hay un escenario que le ha estado favoreciendo en los últimos días al presidente de Argentina. ¿Puede esto repercutir de alguna manera de forma positiva? Y además un escenario contrario, la situación que está enfrentando Mauricio Macri en este momento, que pues también tiene que tener algunos de sus puntos en contra. Tendría que decirte que sí si aplicamos el pensamiento crítico, pero si nos basamos en la charla que tuvimos para las PASO, para las elecciones primarias antes de esta legislativa, mi desesperanza es que sigue gravitando aquello que tiene postura tomada. Para decirlo con números, hay un 40% de la Argentina que en su vida va a votar a nada que tenga que ver con el peronismo. Dentro del Frente de Todos están quienes no adhieren al kirchnerismo, o sea que si hacemos un imaginario control vehicular de dosaje de kirchnerismo en sangre, no tienen un ápice. ¿Qué significa esto? Que les da lo mismo el kirchnerismo y quizás un poquito menos que la oposición. Pero en esta realidad también está inmerso Alberto Fernández, porque hay que decirlo, desde las PASO para acá se corrigieron algunas cosas. ¿Alcanzan? Yo creo que no. Me pedís, no me lo pediste, pero si me decís cuál es mi sensación de cara a las urnas, yo creo que el oficialismo no va a poder dar vuelta a aquella derrota. Sí que podrá mejorar los guarismos, pero de alguna manera u otra, y en esto me baso en información y no en percepción, el gobierno ya está pensando en el 15 de noviembre, es decir, cómo desarrollar sus 2 años de mandato en base a los ejes que vos estabas marcando. El sector externo, la deuda, el empleo, emerger de la pandemia, los mejores índices económicos, completar la vacunación y más. Hay 2 ejes fundamentales. ¿Qué puede dejar estas elecciones para el gobierno? Si el Frente de Todos puede soportar alguna derrota que pueda ser más complicada de lo esperado, y dónde estará la energía para 2 años de mandato que, hay que decirlo, a ningún gobierno de la Argentina, sea cual fuere de nuestro gusto o no, le tocó afrontar la crisis del coronavirus con los impactos que tuvo esta experiencia lamentablemente inédita en todo el mundo. Ahí resulta interesante destacar eso, ¿verdad? El hecho de lo que ocurre este domingo y la presencia fuerte de la oposición en el Congreso, incluso en el Senado. Yo creo que en cualquier país del mundo, cuando tiene en su contra a las cámaras, a la Asamblea Legislativa en nuestro caso, gobernar se vuelve casi imposible. Sí, pero también ahí hay que hablar de que si bien la democracia es el mejor, no se ha inventado mejor sistema todavía, el gobierno propicia para el 15 de noviembre un gran acuerdo nacional. Mi veteranía indica que cuando existen este tipo de propuestas, pesa más lo que vos estás marcando. Es decir, ya pensar en cómo derrotar al gobierno en 2023. De por medio hay millones y millones de argentinos y argentinas que les va la suerte en esto, y por eso quizás el escenario parece tan complicado. Si hablamos de un gran acuerdo, parte de ese acuerdo tiene que ver con traccionar de alguna forma más o menos ordenada lo que le resta de mandato a Alberto Fernández para que el Congreso no sea esa máquina de traba que vos planteás. Ahora, desde la experiencia y viendo la pérdida de memoria que tiene la oposición, que fue gobierno hasta el 2019, y que algunos califican como la pandemia antes de la pandemia, parafraseando una gran canción del argentino Fito Páez, El amor después del amor. Bueno,
la mala memoria del gobierno anterior los hace convertirse hoy en una suerte de eje de esperanza. De por medio está lo que vos marcabas. ¿Qué va a suceder a partir del 15 de noviembre si las urnas, como muchas cosas parecen indicarlo, no va a favorecer demasiado al oficialismo en la República Argentina? Muy bien, Luis, te agradecemos la participación, siempre la ayuda y la colaboración, sobre todo hoy porque te hemos quitado los últimos minutos del partido de Argentina-Uruguay, ¿verdad? Que acaba de finalizar, según estoy viendo, y ha ganado 1-0. 1-0. 1-0 con gol no hay de... ningún problema. Con gol de Ángel Di María desde inicios del partido. Exacto. Y usted, ¿quién dice que no lo estoy viendo? Sí, lo vemos. No. Estaba muy compenetrado con la charla y quiero decir esto antes que me despida. El gusto es mío porque yo quiero dejar en tu compañera de conducción y alguien que valoro muchísimo, que conocí a través de la OIT, yo puedo decir que a los 62 años pude aprender el valor de, lo dije en el video de despedida del curso que compartimos, de levantar la frente y abrir la mente para comprender que somos hermanos, que somos hispanoparlantes. Y créeme que para quien desde los 15 años soñó y trabaja en esto, tener este contacto con ustedes es una herramienta muy valiosa. Sobre todo porque pueden hasta disimular algunos posibles desprolijidades de apreciación que uno tiene. Pero créanme que les hablo desde el alma y que los valoro muchísimo. Los venía escuchando antes de mi intervención y quiero felicitarlos por todo lo que hacen. Muchas gracias, de verdad que unas lindas palabras, y los agradecidos somos nosotros porque siempre nos aporta muchísimo contenido, mucha información y nos hace pasar un rato especial, una de nuestras figuras importantes y queridas en Conexión Mundial. Sí, aquí normal, no solo cuando estamos en el programa te recordamos, Luis, siempre cuando algo sucede en Argentina decimos Luis, vamos donde Luis, y creo que ya para terminar, creo que con este resultado ya están clasificados en el Mundial. Y estamos muy cerquita, pero alguna vez el clásico de Argentina fue Uruguay, no era Brasil. Ajá. La grieta latinoamericana, el crecimiento del país futbolísticamente con los campeones del 78 y con Maradona, y esa rivalidad con Pereira fueron cimentando. Pero es un gusto ver que un grupo de chicos súper profesionales dejan todo lo que tienen por venir a jugar por la camiseta celeste y blanca. Hay esperanza. Ojalá los argentinos también nos pongamos la celeste y blanca para tratar de apuntar a un futuro mejor. Perfecto. Muchísimas gracias a Luis por acompañarnos esta tarde en Costa Rica, noche en Argentina, y nosotros les agradecemos a ustedes también su compañía en Conexión Mundial. Hasta aquí llegamos nosotros hoy. Bueno, ahí si Luis todavía no se escucha, pues puede quedarse aquí en la 101.5 de Radio Nacional, porque sigue, la transmisión inicia a continuación con Deportes El Cazador en modo selección. A las 8 de la noche, hora de Costa Rica, juega Canadá-Costa Rica. Nosotros no estamos tan cerquita, pero vamos a tener que seguir haciendo la lucha para ver si estamos en Qatar con Argentina. Listo, buenas noches, que la pasen bien. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.